Vamos a ver. Estamos grabando. Y vamos a ver las condiciones. Bien, daremos inicio a la charla de hoy que tiene su... El objetivo es compartir un poquito sobre las iniciaciones. Aquí tenemos a nuestro lado al doctor David Hidalgo, rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido, bueno, a este espacio, aquí a su casa, a la casa de todos los mexicanos. Muchas gracias, gracias Juan Carlos, gracias a todos los amigos y amigas que nos ven y escuchan en las diferentes plataformas y redes sociales. Pues vamos a tocar este tema que corresponde mucho al área filosófica y muy probablemente haya una sorpresa en el transcurso de la transmisión de hoy. Vamos, intentaré concentrarme en unos 10 minutos, una charla muy breve, 10 minutos que estará dando Juan Carlos y después ya sea una Preguntas. hora, 2 horas del tiempo ahí para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces estaremos ahí comentando un poco sobre estos aspectos. Voy a hacerlo de manera muy puntual, como dijo Juan Carlos, el tema de hoy es el tema de iniciación. Y el tema de iniciación viene sobre todo de culturas y diferentes momentos de la historia. Entendámoslo como eso, como un momento y como un elemento en la historia de la humanidad. Hay diferentes tradiciones, diferentes aspectos que podríamos estar compartiendo aquí, que son la iniciación en las tradiciones. Y hablaremos, por ejemplo, de las tradiciones sagradas, de los diferentes momentos culturales que ha tenido el desarrollo de nuestra cultura. Por un lado, en la definición, una tradición sagrada sería un conjunto de prácticas y creencias generalmente que se conectan al ser humano con lo divino, con lo trascendente. Esto es lo que ha pasado en la historia de nuestra humanidad. Por otro lado, tenemos ciertas características, incluyen símbolos, rituales, enseñanzas, ya sea orales o escritas, y poseen un lenguaje simbólico propio que trasciende lo cotidiano. La importancia de esto es que proporcionan una estructura significativa en la forma en la que están en las comunidades en las cuales se generaron. Por lo tanto, están totalmente ligados al momento histórico con el cual nosotros estamos propiamente involucrados. Estas tradiciones han sido los guardianes de la sabiduría ancestral y las guías morales y han modelado civilizaciones enteras a lo largo de diferentes milenios. El origen de ellas, pues podríamos irnos a la prehistoria, vete a 200.000 años antes de Cristo, hablaríamos del continente de Mu. En la prehistoria, hace unos 30.000 años, estaríamos como, por ejemplo, lo que serían las pinturas rupestres, el enterramiento. Hace 5.000 años, algunas se construyen los primeros templos por los templos vinculados y los cultos vinculados con la parte agrícola. Hace 3.000 años antes de Cristo, el desarrollo de sistemas de escritura que permiten fortalecer, entre ellos los chinos, el conocimiento de la cultura ancestral china. La institucionalización, hace 1.000 años, las tradiciones sagradas se organizan en sistemas religiosos complejos con jerarquías sacerdotales aproximadamente 1.000 años antes de Cristo. Todos estos han creado diferentes ritos, conceptos básicos, en donde encontramos por un lado el aspecto de la separación, donde el iniciado se separa de la comunidad y entra a un estado anterior para poder tener una iniciación en ciertos cultura que le permita tener ciertos aspectos diferentes, ver el mundo de forma diferente para después ser consultado por la comunidad en toma de decisiones. Hay un aspecto de transición que es el periodo liminal, donde se ocupa la transformación simbólica y real del iniciado. La parte de la revelación, donde se comprenden los conocimientos sagrados con la parte del iniciado, y la reintegración, donde el iniciado regresa a la comunidad, pero ya con un nuevo estatus, con un conocimiento diferente, en donde ya ha pasado una serie de pruebas y por lo tanto puede servir de guía espiritual o de instructor para la comunidad determinada. Estas tradiciones sagradas en la antigüedad podríamos hablar de la tradición mesopotámica, donde se desarrollan complejos rituales que pueden incluir aspectos en aquel tiempo histórico, astrológico, los famosos sigurats, ¿no? Que servían como escaleras entre el cielo y la tierra y que eran de manera más simbólica. El famoso Enuma Elish y la epopeya
de Gilgamesh, perdón, Gilgamesh, que contenían los mitos de alguna manera fundamentales. O bien podríamos también hablar del Antiguo Egipto, un aspecto tan importante en donde también la iniciación es fundamental, que elaboran rituales funerarios basados en la vida, incluso después de la muerte, acorde a sus creencias. Ellos tienen algo que se llama el libro de los muertos, que guiaba el viaje al más allá. Las iniciaciones sacerdotales en el caso de Egipto eran en templos como Karnak y Luxor. También Grecia y Roma, de donde viene la tradición teológica greco-romana, tanto Tomás de Aquino retoma mucho de eso y lo lleva a la Iglesia Católica, donde los misterios de Leush y los diferentes cultos a sus dioses, como a Zeus, Júpiter, etcétera, prometían conocimientos en este sentido importante. Roma adoptó tradiciones griegas añadiendo cultos imperiales en este sentido, ¿no? Serían las tradiciones sagradas en la antigüedad. Tradiciones sagradas en Oriente. Tendríamos el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, porque de alguna manera en la fase oriental también hubo ese desarrollo y obviamente un acercamiento a la espiritualidad. Ahí era el elemento de más de tipo contemplativo, que como lo tenemos en Occidente, en donde era más de acción. Otro aspecto, y en ese sentido, sobre todo en la parte hinduista, tendríamos las tradiciones, bueno, perdón, en la parte occidental, las tradiciones brahmánicas, las que provienen del padre Abraham. Aquí tenemos que todo el judaísmo proviene de Abraham, lo que sería el Antiguo Testamento, en donde tendríamos el Bart o Bart Mitzvah, la transición de la madurez religiosa, la Cabala, como se desarrolla en el Antiguo Testamento y la Biblia, la interpretación mítica de textos sagrados, como diferentes aspectos. Tendríamos después, también derivada de Abraham, todo el cristianismo, todo lo que tiene que ver con el cristianismo, pero de una manera más universal. Y si vamos también, ya no al Antiguo Testamento, sino en el momento en el que se divide del Corán, teníamos al Islam. Recordemos que al final, tanto en este caso, en los profetas del Islam, pues también era un hijo perdido del padre Abraham. Entonces ahí tendríamos que, en ese sentido, provienen de la misma línea del pueblo elegido de Dios, acorde al Antiguo Testamento, tanto los islamistas como los judíos. Y es el cristianismo el que unifica y el que universaliza. De ahí la primera palabra o el primer significado de la iglesia fundada inicialmente por los discípulos de Jesús, que fue la iglesia católica, en el entendido que el catolicismo se entiende como universal, para que no fuera únicamente para los judíos, se hablaba de una iglesia universal que fuera para todo el mundo y que todo el mundo pudiera alcanzar o pudiera estar en ella. Hay que recordar, la iglesia católica no es la católica romana. La iglesia católica se funda por uno de los apóstoles, que es San Marcos, y se funda en Alejandría. 3 siglos después es que a un emperador romano se le ocurre crear la católica romana en base al mito de Pedro y modifica los textos bíblicos. Pero inicialmente el discípulo que forma iglesia y que todavía persiste hasta hoy día y que tiene su sede en Egipto es San Marcos, ¿no? Ok, entonces hay ritos de iniciación eh, en aspectos ritualistas, en aspectos que corresponderían a elementos como, se ve ahí arriba, detector de humo, ¿vale? este, como elementos tribales que pudiesen tener desde un aspecto incluso poco identificado, ¿no? Entonces, bueno, misterios y sociedades secretas. De manera histórica, ha habido diversas organizaciones y aspectos que se ponen en ese sentido, en donde se habla, por ejemplo, admisión selectiva en diferentes elementos, pruebas preparatorias para la misma, instrucción esotérica para ese aspecto.
Perdón, ya estamos. Las instrucciones del conocimiento interno, los rituales que le dan y la revelación final. Son aspectos que ya también corresponden ya no solamente en esas culturas ancestrales, sino también en las modernas organizaciones discretas, más que secretas, podríamos decirlo de esa manera. En diferentes tradiciones hablamos del hermetismo, la alquimia, la cabala de los judíos, la masonería misma, el rosacrucismo, son algunos ejemplos de estas que hemos mencionado. Otras tradiciones sagradas aquí en América, hablamos de Mesoamérica, los mayas, los aztecas, practicaban iniciaciones sacerdotales que incluían autosacrificios. Sus calendarios sagrados además determinaban estos ciclos de rituales de manera precisa, acorde a condiciones astronómicas. Los Andes, la tradición andina, de la cual nos hablará más el máster Juan Carlos, nos habla de que los incas celebraron complejos rituales astronómicos, celebran, no diría celebraron, celebran. El Inki Raimi honraba al dios Sol en el surgimiento de Pachacuti, que representaba la renovación cósmica. Obviamente a todo esto vienen sincretismos entre diferentes culturas, por ejemplo, entre el catolicismo y las culturas propias de cada uno de nuestros países. Uno va a algunas zonas del sur de México y encuentra iglesias en donde se están haciendo rituales propiamente muy similares a los que hacían en la parte mesomérica. La misma santería, los candobles, el vudú, en el caso de Haití, son elementos, ejemplos de sincretismos culturales y religiosos. Podemos hablar de que hay algo así como más de 1.200 millones de personas en pleno siglo XXI que practican estas tradiciones. Estamos hablando que estas tradiciones antiguas se transfieren contemporáneamente, aunque hay 40% de estos rituales que se han aceptado. Y hay más o menos como 5.000 nuevos movimientos de grupos espirituales que surgen o que han surgido en los últimos 100 años. 5.000. El 67% de la población exploran múltiples tradiciones espirituales, no se diga solo religiones, o incluso buscan un aspecto de iniciación porque sienten que tiene que haber algo más. En este sentido, habrá que ver el papel de los diferentes símbolos y rituales. No entraré mucho en este aspecto, pero conozcamos que en diferentes culturas tiene diferentes significados. Ejemplo, el círculo, que es una cultura universal, significa totalidad, eternidad y protección. La cruz, que también es aceptado de manera global, tiene que ver la unión de los opuestos, el sacrificio, el eje cósmico. El espiral, que en la cultura celta, en la maori y en la azteca, nos habla de evolución, crecimiento, eterno retorno al origen. El árbol, en la cultura nórdica, hinduismo y para el chamanismo, nos habla de la conexión entre los mundos del ciclo vital y el conocimiento. La serpiente, en culturas como la egipcia, la griega y el hindú, nos habla de renovación, de sabiduría oculta y de energía vital. El impacto de las tradiciones en la sociedad, pues es en el arte y la arquitectura. Quien no ha visitado iglesias, centros, pirámides, y el impacto de las creencias, pues están en el arte y en la agricultura. En los calendarios y festividades, en su momento el calendario azteca, pero hoy día también el calendario gregoriano, que tiene esos aspectos de educación y conocimiento, obviamente normas y leyes, que también es un aspecto importante. Algunas reflexiones finales para dar la palabra al máster Juan Carlos y después quedarnos ya en preguntas y respuestas, nos corresponde la preservación, o sea, documentar y mantener vivas las tradiciones en peligro de extinción, integrar, encontrar la relevancia contemporánea sin perder la esencia tradicional. Un diálogo intercultural que permite el entendimiento entre diferentes tradiciones sagradas, crear nuevas, o sea, renovación, crear nuevas expresiones que honren la sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios de donde venimos y que ocupemos las herramientas de nuestros pueblos originarios y de otros pueblos originarios de otras latitudes para implementar el desarrollo y el potencial humano e independientemente del lugar donde estemos. Recordemos, las tradiciones sagradas siguen siendo una fuente importantísima de inspiración y guía en un mundo polarizado, o sea, en un mundo dividido, donde en vez de crear divisiones hay que crear puentes hacia lo trascendente y lo común. La preservación es vital para mantener la diversidad cultural humana. Entonces, este sería
un poco lo que quería comentar como generalidad. Doy la palabra que también compartirá algunas imágenes nuestro máster Juan Carlos Gutiérrez, que creo que no es necesario presentarlo, ya que es conocido por todos los presentes. Entonces, estamos a la orden. Bien. Como hemos visto, las iniciaciones no hablamos de ahora de algo moderno, sino que hablamos que tiene toda una tradición. Y hoy, desde la vida moderna, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo o para qué me puede servir una iniciación? Nosotros podemos ir en busca de un conocimiento y podemos estudiarlo. ¿Lo podemos aprender? Claro está. ¿Qué tiempo lleva aprender un conocimiento? Sin embargo, cuando te inicias en el conocimiento, integras el conocimiento. Y como dicen muchas personas, una palabra que usan mucho, mágicamente comienzan a despertar. Hoy se habla del despertar de una conciencia que no es nada más la capacidad de ver algo diferente, ver lo exclusivo donde todo el mundo ve algo común. Bueno, el doctor lo conoció primero que yo, él me llevó a conocerlo y yo conocí al doctor Jean-Pierre. Doctor Jean-Pierre Marlé es una de las personas que habla del pensamiento, de la importancia y prestar atención al pensamiento. Es verdad que tiene gran importancia. Cuando yo pude, bueno, lo entendí, lo comprendí, lo practiqué, cuando pude integrarlo correctamente o de una forma distinta, no correctamente distinto, en las iniciaciones que recibí, en este caso, en la cultura inca, de la cual vamos a hablar. ¿Por qué ellos valen de algo? El pensamiento ajeno hay que respetarlo, aún teniendo usted la conciencia que el otro lo que está poniendo en palabras no, ¿cómo se llama? No tiene un fundamento, pero hay que respetárselo. Busque su forma de pensar. Entonces, eso me ha llevado a mí a conocer, a entender lo que se llamaría en otras teorías la expansión de esa conciencia de una forma distinta. Entonces, las iniciaciones nos van a llevar a un proceso de aceleración, el cual nos pudiera llevar quizás años, tiempo, poder entender o integrar algo. Y para aquí me gustaría, bueno, compartirle algo muy breve, muy cortico. Estaríamos hablando de los incas específicamente, porque bueno, próximamente entre el 14 y el 18 de mayo tendremos acá en la República Mexicana a Nicolás Pascual Calcina, un sacerdote andino, que nos va a transmitir ese conocimiento que ellos guardan. No sé si conocen, pero bueno, si no conocen, le hablamos un poquito. Los Queros es una comunidad que estuvo aislada por más de 500 años, conservan toda una sabiduría originaria. Y bueno, la familia Pascual, en este caso con representación de Nicolás Pascual Calcine, originario de esa cultura, eligió compartir ese conocimiento, del cual muchas personas de una forma o de otra nos hemos beneficiado y yo en este caso he estado aplicando en varios procesos de mi vida. Bueno, entonces la iniciación es un proceso, un ritual donde se tienen aspectos simbólicos para donde se honran los elementos de la naturaleza, ¿no? Porque no somos, no estamos aparte, estamos dentro de ese entorno, de la tierra, del sol, como bien decía el doctor David. Entonces, esa iniciación, la sabiduría andina de los incas en los Andes, es el legado del conocimiento ancestral proveniente de esa cultura que nos recuerda cómo conectar de forma sagrada con la naturaleza. Sagrada, con respeto, respetando los elementos. Bien, es importante. Causai, por ejemplo, es la energía viviente, la energía consciente que está en todo el universo. Está en todo, en una matica, en una piedra, en un ser humano, e incluso en una enfermedad también está presente.
Esta energía es un código que guarda el secreto de cómo andar a través del campo de la energía viviente del universo. Avanzamos paso a paso en el camino hasta lograr esa máxima evolución espiritual con la cual llegamos aquí nosotros, los seres humanos, porque gracias, hoy ya la ciencia lo dice, que gracias a un proceso que la ciencia reconoce como la chispa divina, es decir, esa esencia divina de nosotros que aparece en el momento de la concepción, hoy estamos acá. Esta tradición nos puede avanzar a través de iniciaciones para despertar nuevos niveles de conciencia. Ya habíamos hablado, generando relaciones cada vez más equitativas. Una de las relaciones que tenemos, que inclusive que está interna en nuestro cuerpo, es esa reciprocidad que los seres humanos debemos de tener con todo. Dar para recibir, eso nos mantiene en equilibrio. Eso es importante. El humano tiene la desafortunada excepcionalidad de ser el único ser capaz de romper el equilibrio perfecto entre dar y recibir. Lo tenemos dentro de nosotros, las bombas sodio-potasio, toda la parte biológica, pero sin embargo lo rompemos. Primero con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestro entorno. Ese equilibrio se rompe. Y cuando ese equilibrio se rompe, aparece algo. La escasez, los problemas interpersonales, los problemas en las relaciones, las enfermedades, comienza todo. Lo primero que aprendes en una iniciación es, antes de recibir la iniciación, tienes que dar. Por eso se usa la parte simbólica, se hacen ofrendas, se hacen rituales a la Madre Tierra. Bien, eso es importante. Maestros y maestras sabios descubrieron así un método seguro y eficaz de evolucionar espiritualmente, salvando su corazón, su mente y el espíritu viviente del ser humano. ¿A través de qué? De ese AINI. Dar para recibir, compartir. Bien, teniendo presente que miren la primera palabra, para recibir hay que dar. Eso es un aspecto importante. Para recibir hay que dar. Muchas personas nos gusta recibir y cuando das, en qué momento das. Y el equilibrio entonces lo tienes, se rompe ese equilibrio. Y es una de las cosas que esta cosmovisión andina, por lo menos a mí, me ha enseñado mucho. Dar, dar, dar y podrás recibir. Los queros es una nación, los últimos incas son el vestigio vivo de la espiritualidad andina que floreció hace siglos, conforman un pueblo con un importante legado cultural y espiritual. Inti, que en quechua significa sol, por lo tanto la palabra inca significa el hijo del sol. Una lectura de los sabios nos muestra al Inca o el hijo del sol como una persona que ha alcanzado un alto grado de realización a nivel de la espiritualidad. Bien, y en nosotros una de las partes más sutiles o más espirituales es el pensamiento. Como bien decía Jean-Pierre, cuida tu pensamiento. ¿Qué pones en tu mente? Porque eso sí o sí genera un impacto. ¿Dónde? Pensamiento es igual a emoción. Pensamiento más emoción es lo que crea el biocampo del ser humano, donde están todas nuestras informaciones, donde estamos atrayendo eventos que a veces no nos gustan, nos disgustan o nos agradan. Modo de conocimiento andino. Lo puede recibir por linaje. Por muchos años solamente era transmitido a personas de su comunidad. No estaba al alcance de todo. Por voluntad personal y por iniciación, donde debe de estar presente la caída de un rayo. Es decir, debe de llover, tronar. Es algo que les voy a compartir imágenes ahora de lo que pasa cuando hemos ido, por ejemplo, a Perú o cuando se han hecho iniciaciones también. Los iniciados van abriendo poco a poco la energía viviente de la espiritualidad al ser iniciado. ¿Cómo se vive eso? Es importante que cosas que tú no comprendías,
Cosas que ni tú soñabas aparecen en sueño, las ves más claras, aparece información, despierta. La relación interpersonal con tu entorno es totalmente diferente. Todas aquellas cosas que eran imposibles comienzan a verse posible. Los beneficios son múltiples. Aquí estamos, por ejemplo, esto fue un día de una iniciación, ahí está lloviendo, comenzó a llover, llegamos con un sol y nada más que comenzamos a hacer las ofrendas, ahí la tienen, nevando. Y por supuesto, antes de comenzar a nevar, comenzó a tronar también. Bien, algo vivido, es decir, que es cuando tú vives eso, tú dices, bueno, sí o sí hay energía, sí o sí se están moviendo cosas. Bien, porque si usted llega con un día soleado y de buena primera te dicen, bueno, para hacer la iniciación debe estar presente la nieve, el cóndor, de los tres tienen que estar dos, o el trueno, sí o sí, nieve y trueno. Y tú te quedas y tú dices, bueno, ¿de dónde va a aparecer la nieve con el sol que hay? ¿Y el trueno de dónde? Y no han pasado 5 minutos, que es como algo mágico. Detrás de la montaña comienzan a aparecer las nieves. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ya en las iniciaciones, como también, bueno, a esos son grados de conciencia o grados sacerdotales que te van a permitir mover, trabajar con la energía a diferentes niveles. Por lo tanto, cuando trabajas con la energía a diferentes niveles, te permite la manifestación de realidades totalmente diferentes a las que tú tienes. Bien, es lo importante como sanaciones. Eh, algo que un día, Nicolás, que es ese que está haciendo las iniciaciones, yo escuché de él cuando él decía, cuando nosotros estábamos retirados, que no teníamos contacto con la humanidad, las personas se enfermaban, los animales, ya después que se terminó la iniciación, mire, ya la luz del sol, todo se estaba calmando, son cosas mágicas que tú ves que dices, bueno, tiene que haber algo. Y cómo ellos a través de la energía curaban a las personas, curaban los animales, curaban sus plantas porque tenían que comer. Bien, cómo eso era posible simple y llanamente con la utilización de energía de aspectos simbólicos. Bueno, aquí ya iniciaciones también, ya en fotografía. Esta fue la primera iniciación que yo recibí aquí en México. Ya esto fue allá, estando allá. ¿Cómo son las terapias basadas en esta sabiduría? Es importante porque al final uno de los fines es que tú puedas usar eso en autoterapias, en terapias. Bien, es trabajar sobre ese biocampo de información. Es muy fácil. Bueno, fácil después que lo sabes hacer, no, no es un tema que ni fácil ni difícil, pero que logras dar saltos muy rápido. Bien, nosotros es un proceso profundo, transformador y muy amoroso que se lleva a cabo mediante mapas, los mapas cuánticos andinos o las misas andinas, donde los grandes sabios trataron de poner ese universo muy cerquita de ellos, muy cerquita del ser humano para poder trabajar con esas energías, lo que le permite a ellos rituales de poderes, sanaciones que milagrosas, como se puede decir, algo que tú dices, bueno, ¿y cómo se logra? Y se logra en tiempo récord, como decimos por acá. Entonces, esto va a tener un fundamento, se va a materializar, no es un sueño, es una realidad que se estará materializando entre el 14 y el 18 de mayo de este año. Se va a hacer en forma de retiro, donde vamos a convivir todos los que elijan estar ahí, es su elección, por supuesto, en León, Guanajuato, en un lugar precioso, donde, bueno, tiene, según el doctor, que ha visitado más la República Mexicana que yo, uno de los temazcales más grandes de la República Mexicana. Por acá, Ernestina nos está levantando la mano. Adelante, Ernestina, por favor. Si abriera la cámara, se lo vamos a agradecer para saber quién es Ernestina. ¿Qué nos quiere preguntar, por favor? Abre el micrófono.
Ernestina, abre el micrófono. Ya, adelante. Gracias. Ya se los dejé. Pero ya sé que. Pero, hola, hola. Bueno, parece que. A ver, aquí, si alguien nos quiere preguntar algo, en el retiro incluye hospedaje, es decir, pueden pedir información, está todo en una página web para que todos puedan recibir información, incluye hospedaje y alimentación, con desayuno, comida y cena. Bueno, y tendremos la oportunidad de convivir con Nicolás, de tenerlo ahí, bueno, y preguntarle todo lo que ustedes se animen a preguntar, lo que quieran saber. Estaremos haciendo retiro, estaremos trabajando con plantas sagradas para la expansión o la aceleración de esa manera de esa nueva conciencia. No sé si por acá el doctor nos quiera comentar algo más, alguno de los presentes que quiera. De las preguntas que tengan, sí comentar que hay, nosotros siempre hemos dicho, no existen las coincidencias, no existen las casualidades, existen las causalidades. Y en el camino, conforme nos vamos preparando y vamos avanzando en un despertar interno, un desarrollo humano, un despertar espiritual, pues a veces escuchamos el término de iniciación. Esto que está por pasar no es que sea algo común, no es que sea algo que tengan, estamos hablando de que de manera histórica se hablaba de la unión entre los pueblos, por ejemplo, entre México, más al norte de América, Perú, más al sur de América, esa unión del águila y el cóndor. Y por eso la importancia y la trascendencia de hacer una iniciación en una tradición como es la tradición de los Andes, en territorio mexicano, con mexicanos, pero dirigida directamente por uno de los guardianes, por decirlo así, de esta tradición, que es Nicolás, ¿no? Entonces, sí, invitarlos a que aprovechemos esta experiencia, esta vivencia tan interna, tan importante, que se va a tener en el mes de mayo, del 14 al 18, y que realmente eh, es cuestión de todo el equipo hacer que esto transforme interna y profundamente nuestra vida. Pues hacerles esa invitación, creo que valdrá la pena. Bien, aquí hay una persona que me gustaría que, a ver, nos dejara un testimonio de un antes y un después, porque siempre es bueno. Y sí, aquí tenemos a Glenda. Glenda nos acompañó a estas iniciaciones, en este caso fue en Perú. Ahora nos va a acompañar también, estará presente en este retiro, y pero que Glenda nos hable un poquito de su experiencia, bueno, con respecto a esas iniciaciones, un antes y un después. ¿Qué significó para ti, Glenda, ese proceso? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Doc. Muy buenas tardes. Antes no, no tenía tan abierta, no estaba tan consciente de lo que sucedía en mi cuerpo, en mi vida personal, en todo lo que estaba a mi alrededor, a pesar de que tengo un rato caminando por el camino rojo, el camino de los temazcales, las danzas, los cantos, las medicinas. Y sí sentía que había mucha apertura en mi corazón, pero el ir a las montañas también tengo la visión, o sea, ya había estado aquí haciendo mi visión en México, hice ya, terminé mis visiones, llegué a la visión de 7 días, los ayunos, sí he trabajado, pero faltaba algo que no encontraba. Entro al diplomado de biodescodificación y empecé a encontrar pues los códigos, cómo los fui integrando, cómo fui trabajando, pero sí me entregué a eso, ¿eh? O sea, yo puedo decir que sí me entregué al 100 y cuando fui a Perú, que fui con el maestro y con Nicolás,
pues fue todo un reto porque normalmente yo siempre estoy trabajando pero no hago ejercicio. Entonces subir esas alturas y caminar esas distancias sí me fue complicado, pero también fui con la conciencia de que iba a encontrar algo que no había encontrado acá en México. Y como habla el profe de la Unión del Cóndor, esa profecía que nos dejaron los abuelos, la unión entre el cóndor y el águila, de verdad es algo mágico. Mi vida es completamente diferente, puedo decir, de Perú. Ahorita, de hecho, acabo de ir unos pacientes míos que ya tenían rato conmigo y me lo acaban de decir hace 10 minutos, es que eres mágica, tus terapias son más efectivas. Bueno, recibo todos los días halagos y me siento muy agradecida, muy bendecida y de verdad los invito, es un antes y un después. No sé qué pasa, lo que sí sé es que ahí hay magia. Ahí hay magia y si van a venir a México, pues yo creo que todos deberíamos de aprovechar de estar ahí y no ir hasta Perú a encontrar ese conocimiento, que sí es bonito ir a la montaña y que estés en el lugar del origen, pero si va a venir a México, pues wow, ahí voy a estar. Y los invito a todos a que vayan. Bien, muchas gracias, Glendita. Sí, es eso mágico que da la iniciación es abrir esos canales, procesar, como bien dice Nicolás, la iniciación te va a permitir procesar más datos, más información a otro nivel. Es decir, es como una memoria RAM de, qué sé yo, de 1 tera y pones una que sea el doble, te permite procesar datos más rápido. El procesamiento de datos o de información es mucho más efectiva si eres terapeuta. Bueno, los pacientes te lo van a decir como se lo dicen a Glenda. Wow, hay un antes y hay un después. Evidentemente, Sí, y si eres en la familia, habrá un antes y un después. Donde quiera que estés, siempre habrá esa sí. energía que estás compartiendo y siempre, porque comienzas a integrar cosas totalmente distintas. Muchas Y gracias, ahorita que Glendita. Sí, diga, diga. ahorita que toca el tema de la familia, pues también, pues para mí es primero, ¿no? La familia es de suma importancia y también han sucedido cosas que yo las tenía guardadas y ya me había pues relajado con ciertos temas en cuanto a que ya no puedo hacer nada, que sigan las cosas como van. Y de verdad mi madre tenía 4 años, no 2 años que no me hablaba, murió un hermano, bueno, cosas así. Y, y me habló por teléfono y yo dije, ¿qué está pasando? Es algo muy personal, pero de verdad, son cambios increíbles, increíbles. Estoy muy agradecida con Dios y con las personas que han puesto este camino y nos han abierto las puertas para llegar a este conocimiento. Gracias. Muchas gracias para ti. Por acá tenemos, a ver, creo que en la sala tenemos a María. Hola María. Por acá tenemos a María, que bueno, que nos ha acompañado, que es fiel también a este conocimiento, que va a estar acá en México también, porque bueno, sí, si lo vamos a tener tan cerquita de aquí, sí o sí, tenemos que... Entonces, María, a ver, desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿qué nos comentas, por favor? Híjole, maestro, pues ¿qué le puedo comentar? Pues sería larguito comentarles todo este proceso, todo este cambio de vida, de conciencia, de conocimiento, ¿no? Apenas acaba de estar Nicolás aquí ahora en este mes, precisamente, en marzo. Y pues yo orgullosa, ¿no? De ir otra vez y seguir adquiriendo ese conocimiento, más bien ir recordando, ¿no? Ese conocimiento. Y si yo le pudiera decir de mi antes y después, pues yo fui al primer diplomado, maestro, ¿se recuerda? Cuando lo Sí, tuvieron allí en México con el doctor David, también estuve yo allí. Y fue algo bien curioso porque yo primero empecé en caos, no, yo no puedo,
no tengo el dinero, no tengo el tiempo. Me recuerdo que el maestro me habló, se comunicó conmigo, yo no lo conocía, era la primera vez, pero algo dentro de mí me decía como que ve, porque ah, este, yo tuve hace años, bastantes años, un sueño y yo soñé precisamente un águila y un halcón, pero no sabía yo qué era lo que me trataban de decir, ¿no? Y era algo dentro de mi corazón que me decía, ¿sabes qué ve? Entonces, cuando hablo con el maestro Juan Carlos, empezamos a hacer digamos, una biodescodificación de un miedo que traía yo allí. Y curiosamente, se abre el camino, voy para México, estoy en el diplomado, regreso para acá y luego el maestro dice que va a haber un viaje a Perú, igual vuelvo lo mismo, yo no tenía el dinero, no tenía, o sea, nada de dinero, yo se lo comenté al maestro. Empezamos a hacer un ritual, y curiosamente llegó bastante dinerito, bastante. Pude viajar para allá, para Perú. Estuvimos en diferentes lugares haciendo ciertas ceremonias, ciertos rituales. Ah, Fue algo espectacular, maravilloso. Y algo que yo pude entender es que las limitaciones nada más están en la cabeza, en mi cabeza. Allí es donde está la limitación mía, porque cuando nos metimos que fuimos al Apo Zangate, o sea, la temperatura del agua estaba supuestamente muy, muy fría y yo no lo sentí. O sea, entonces empieza uno a mirar toda esa capacidad que tiene uno como ser humano, como dioses que somos. Y yo encantada, regresé feliz, regresé con una manera de ver la vida de una manera diferente, con mucho más conocimiento. Abrí mi centro holístico, maestro, cuando gusten, ya saben que aquí está doctor Hidalgo, aquí tengo ya mi espacio, o sea, sería un honor, ¿no? Entonces, han estado llegando varias personas, les he estado dando los números de teléfono de allí de la universidad, del maestro. ¿Por qué? Porque ellos han dicho algo te pasó, pero tú ya no eres la misma persona que eras antes. No sabemos qué sea, pero nosotros queremos eso que vemos en ti. Entonces digo, bueno, en todos está. Simple y sencillamente nada más hay que darnos el permiso, nada más. Entonces allá nos vamos a ver, maestros. Muy bien. Muchas gracias. Hoy recuerdo algo. Recuerdo ese primer viaje a Perú que diste que en septiembre, nos íbamos en noviembre, me llamaste y me dijiste, no voy. Yo te pregunté, ¿está bien? ¿Es tu elección? ¿Algún problema? Me dice, no tengo dinero. Yo dije, pero el dinero no es un problema. El dinero está en tu mente. Hicimos algo y un día me llamas y me dice, no revisaste WhatsApp, yo reviso y me habías mandado el pago del viaje, el boleto y todo. Yo me puse muy contento porque al final es que tú puedas entender que, como bien tú dices, las limitaciones están en nuestro cerebro. Cuando trabajas con esos límites y precisamente aquí vas a aprender cómo trabajar con esos límites. Es decir, porque a través de ese mapa cuántico, de los códigos andinos, de la misa andina y rituales y demás que se van a hacer, ¿para qué se hacen? Para que tú despiertes, encuentres, vayas al encuentro de los límites y los liberes después. Gracias, María. De verdad que muy emocionado con volvernos a vernos, volver a compartir ese espacio. Y bueno, aquí estaremos entre el 14 y el 18 de mayo. Un placer. Para todos los presentes, ustedes también pueden hacerlo. No hay límites, no hay límites. Aquellos que tengan un límite y que digan, bueno, no tengo el dinero, no puedo ir, bueno, acércanse, comuníquense con nosotros. Podemos darle algunos tips, como se lo dimos a María en aquellos momentos, porque al final es tratar de llevar este conocimiento a la mayor cantidad de personas. Imagínese por un instante que usted pueda romper sus límites, que usted pueda crear una realidad como usted le gustaría, como usted le elija. Por lo tanto, si su elección es estarnos acompañando desde el 14 al 18, estamos en la mayor disposición de apoyarte. Bien, recuerden el principio andino, dar para recibir. Hoy estamos dando a todos ustedes esta información, este conocimiento
y con los testimonios muy válidos de Glenda, de María. No sé si tengamos a alguien más en la sala, pero bueno, estos testimonios que sí son de gran impacto y que bueno, es una realidad, no es un sueño, no es un bla, 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 sino es algo real. Doctor. Pues, como bien ya lo comentaron, la idea es una transformación y más que transformación, una transmutación, que es del principio. Somos seres que lo único constante es el cambio y que venimos aquí para dejar una huella y una semilla. Creo que estamos seguros de que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, crezcamos, demos a los demás. Yo a veces les digo, cuando hay en ese aspecto de conciencia, ayuda a los demás hasta por conveniencia, porque sabes que no puedes, en términos reales, ayudar al otro sin en realidad ayudar a uno, porque lo único real es la unidad, la comunión. Por lo tanto, es la forma de crecer. A veces dices algo por conveniencia, por no entender el concepto, pero cuando lo entiendes te das cuenta que hay una unidad, hay una comunión con todo ser y en ese sentido crecemos. Que la ilusión puede decirte que hay carencia o la ilusión que tú me puedes crear es que hay prosperidad. ¿Cuál decides? Porque tú creas cualquiera de las dos, tú formas cualquiera de las dos. Así que manifiesta lo que necesitemos y pues adelante. Bueno, pues el mensaje es, pues vamos y si vivamos nuevamente una iniciación, aunque pareciera en ese aspecto diferente, como inicias algo una y otra vez, pero es de lo que se trata. Recuerda esa serpiente, esa espiral, cómo va creciendo. Pasamos por diferentes momentos y cada iniciación lleva un nivel diferente y un nivel diferente de crecimiento y de evolución. Bueno, pues es nuestro mensaje, es, además de vernos en estas charlas que hacemos con el máster Juan Carlos, pues también saber que estaremos de manera constante, ojalá algunos nos podamos saludar, abrazar, como dirían en términos y en palabras prehispánicas, apapachar ese 14 al 18 de mayo próxima. Mil bendiciones. Bien, por mi parte, agradecido por su tiempo, por ser, por estar, por existir. Agradecer al doctor David por brindarnos el espacio este de la nueva universidad. Bueno, la casa de todos los mexicanos. Aquí estamos a las órdenes de... Y bueno, nos estaremos viendo. Maestro, perdón, ¿puedo Adelante. comentar algo? Sí, cómo no, Ah, adelante. Cuando yo estuve allí con ustedes, a la última vez que hicieron el diplomado allí en Ancuam, ese diplomado lo traje para acá y digo yo, para si hay personas que nos estén escuchando que viven aquí en Estados Unidos, yo ya se los comenté, yo tengo mi centro holístico y este diplomado me ha servido aquí en Estados Unidos como respaldo a que yo puedo practicar ciertas, vamos a decir, técnicas de sanación. O sea, está avalado por ustedes. Muchas gracias. Muy buena aclaración para aquellas personas que gusten, que no tengan miedo, que bueno, que, y por supuesto se le va a dar un diploma avalado por el centro universitario, donde ustedes han aprendido técnicas de sanación. Bueno, buscaremos como un título ahí que sea, que les sea productivo, ¿no? Para que puedan ejercitar las técnicas en cualquier medio. Muy bien. Agradecido, María. ¿Sí? Entonces, agradecerles por su tiempo, por estar, por ser, por existir y nos estaremos viendo en próximos espacios. Que así sea. Gracias.